Profe, Hola. yo no he podido, o sea, yo ya he leído todo de Catastro multipropósito. catastro multipropósito, todo eso, ¿sí? Pero yo no he podido saber, porque a todos los compañeritos que les pregunto que están haciendo el multipropósito, ¿qué diferencia hay con el que nosotros manejamos? Porque ellos todavía no han implementado lo que es catastro multipropósito, porque yo ya he leído en muchas partes y dice que el catastro multipropósito nos va a servir para lo de de planeación, orden territorial, todo eso. Entonces es mucha la información que hay que recopilar en campo. Sí, lo que pasa, Alba, es que hay que tener en cuenta lo siguiente, y siempre pasa en absolutamente todo. Profe, de pronto sabe que también, que es que el catastro de Antioquia está muy avanzado a comparación con los otros departamentos que maneja Liga, pienso yo. Hay dos puntos, ahí tocaste uno de los puntos, pero entonces, antes de empezar, por lo menos déjame saludarles oficialmente, pues. Hola, muy buenas tardes, hoy nos encontramos en una nueva sesión del TAC, del taller. De antemano os pido disculpas nuevamente porque el día de ayer no se pudo dar la sesión, pero por, digamos, temas ajenos a mi voluntad, que fue el tema climático. Para los que de pronto quizás tuvieron la oportunidad de ver noticias, saben que acá en Medellín fue una bastante tormenta y varios sectores de la ciudad se inundaron, lo que hizo que la movilidad colapsara. Y aparte pues que yo no uso pues transporte público, digamos que eso no me afectaría. Me afectó es porque como estaba inundado no había manera de salir del edificio por las calles, no había manera me tocó esperar más de una hora, hora y pico para que bajara todo el flujo. Entonces la idea de hoy es que saquemos al final, cuando ya quizás estén más personas conectadas, un ratico para que definamos cómo vamos a pagar ese tiempo, ¿cierto? Que ese tiempo es de ustedes y por ende hay que pagarlo. Hay dos propuestas. Una propuesta podría, que la vayan Bien. una propuesta podría ser una clase extra, que organicemos un horario que se nos acomode a todos, entendiendo que puede ser dificultoso para poner de acuerdo todo el mundo, pero bueno, eso es una propuesta. O la otra propuesta es, digamos, dar media horita más en 2 sesiones y con eso también pagamos el tiempo. Entonces vayan pensando de pronto que se les puede acomodar mejor, mientras también otros se vayan apuntando acá a la clase. Entonces, respecto a lo que Alba comenta, hay dos puntos. Una que hay que tener en cuenta, Alba, y es que siempre que sale una ley, decreto, resolución, ¿cierto? Hay un periodo que se llama como periodo de transición, ¿cierto? Entonces no es que salga y al otro día ya está implementada y ya todo el mundo es experto y todo el mundo está funcionando tal como dice la norma. Primero, cuando sale, todos los que actúan alrededor del tema empezamos como a aprender a interpretarla, a ver cómo se digiere, cómo está, hacer como unos diagnósticos de cómo está la situación y cómo se va a implementar. En ese tiempo, pues dependiendo del estado de diagnóstico de cada municipio, pues hablando específicamente del catastro multipropósito, espera un momentico, yo acá subo un poquito la luz de la pantalla que ahorita la había bajado. Listo, ahora sí. A la luz del catastro pues multipropósito, chicos, trajo varios cambios, ¿cierto? Trajo varios cambios y uno de esos grandes cambios fue que abrió la posibilidad de que más agentes sean gestores catastrales y a su vez operadores, ¿cierto? Pero eso trae consigo cierta logística que hay que tener. Entonces, no es solamente como alzar la mano y el municipio de Peque dice, ah, sí, yo quiero ser gestor. Listo, señor. ¿Usted quiere ser gestor? ¿Cómo va a ser gestor? Cumple con esto, tiene que tener estos requisitos, ta, 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 ta. Apenas le den la resolución de ya es gestor, en ese momento empieza la realidad, porque una cosa es decir yo soy y otra cosa es
empezar a hacer. Entonces, en ese momento que ya empiezan a efectuarse, entonces tienen que ver con qué sistema van a trabajar, el estado de la información. Tú mencionaste algo, Alba, y fue específicamente con el gestor Antioquia, ¿cierto? Aquí estamos varias personas de diferentes partes del territorio y quizás conocemos las dinámicas de esos territorios, ¿cierto? Para los que estamos en Antioquia conocemos la gestión de Antioquia, los que estarán en Cundinamarca, en Bogotá, Cali, Santanderes, van a conocer que cada una es diferente. Anteriormente, como parte del territorio nacional, estaba en manos de el IGAC, era o es una entidad de muy amplia albergadura, que quizás por eso no le daba de pronto a veces la capacidad de gestión tan hábilmente en algunos territorios como en otros, quizás de pronto tenía la información un poco mejor, ¿cierto? Entonces, sabemos que muchos territorios están con la información que no está tan sistematizada, información desactualizada, y quizás para esos municipios entonces y para esos territorios va a ser un poco más complejo empezar, ¿cierto? Para el caso de Antioquia, y eso estoy hablando es a nivel de, pues, de información. Nosotros desde la implementación de la plataforma que aún seguimos manejando, que es la OBC, que empezó desde el 2009, sin haberse todavía legalizado el tema del catastro multipropósito, ya Antioquia lo estaba visualizando de esa manera. Y por eso nació esa plataforma que permitía la integración de la información que estaba alfanuméricamente, que ya sabemos que la información es alfanumérica, es esa información, o recordemos que es esa información por medio de la cual nacieron los predios con su jurídica, es decir, todo lo que estaba en qué, en las escrituras, en los folios de matrícula, ¿cierto? Y la información cartográfica, que a medida que ha avanzado también la tecnología, pues esa información también ha mejorado en el tiempo, en mejor calidad, mejor escala. Anteriormente teníamos unos mapas, unas planchas, ahora tenemos una información digital disponible prácticamente en muchos casos en la web, ¿cierto? Tenemos cartografía, tenemos ortofotos, que nos permite, ahí es cuando empieza también con esa disponibilidad ya de tecnologías, ¿cierto? El catastro multipropósito, empezar a usar los métodos indirectos que propone. Entonces, Alba, digamos que en cierta medida sí se viene implementando. Lo que pasa es que nosotros lo venimos implementando quizás y por eso tú lo ves así desde hace mucho tiempo, porque nosotros venimos utilizando cartografía, ortofotos, ya desde hace mucho tiempo para la gestión catastral, ¿cierto? También teníamos integrado el software y ya teníamos como esa masificación de la información dispuesta en la web, o sea, abierta al público, y muchas cosas que están implementadas. Ahora sigue cambiando. No quiere decir que nosotros estemos al 100%, no, ni siquiera en este momento todavía estamos operando con el nuevo modelo, ¿cierto? Que digamos es otra de las variables que menciona que se debe tener en cuenta para el catastro multipropósito y es la utilización de un modelo LAM para el manejo de la información. Todavía nos falta, sí, todavía nos falta mucho, porque, por ejemplo, ¿qué se quiere con el catastro multipropósito? Que digamos, todo el territorio esté interconectado y que en una sola base de datos podamos interconectar información. Entonces, en este momento estamos hablando de catastro, pero quizás falta levantar, como dices tú, Alba, mucha información en el territorio de otros ítems para tenerla también compilada y a disposición. Es un proceso que va a durar varios años, como se han dado cuenta, incluso hay como versión 1, versión 2 de lo que es el modelo LAM en cuanto a la herramienta. Eh, Se entiende que los municipios que se están actualizando últimamente se vayan entregando también ya conforme a la nueva normatividad que es y a los nuevos modelos que sería el modelo LAM.
Ya depende del gestor catastral si tiene la herramienta, el software para adoptarlo y poder gestionar la información. Porque de nada vale tener una información que está dispuesta en un modelo y no tenemos el software o la herramienta e incluso el recurso humano, el personal idóneo para poder utilizarlo. Se nos quedaría también estancada la información. ¿Qué más te puedo contar, Alba? Respecto, por ejemplo, a las actualizaciones, sé que muchos lo están entregando. Para el caso de nosotros de Antioquia, en OBC, ¿cierto? Para poder seguir la gestión, porque no hemos cambiado de plataforma, y en Modelo LAM para cuando se haga el cambio. Es un cambio, como te digo, paulatino. Si tú estabas cuando empezó la OBC, Profe, yo manejo ese. no, pero tú estabas cuando se empezó, en el Yo 2000. es en el 2012, algo así. Bueno, la OBC comenzó en el 2009. A mí me tocó el sistema anterior a la OBC y eso hubo un tiempo en el cual nos demoramos para migrar al otro sistema. Ah, sí, profe, sí, yo me di cuenta de eso. Exacto. Entonces, mientras estábamos en periodo de migración, nosotros para la nueva plataforma estamos, que se pretende implementar pues en el gestor Antioquia, estamos en pruebas hace un tiempo, estamos a la espera de ponerla en marcha y bueno, y en cuanto ya se avance más, pues poder estar ya con el modelo LAN. Lo que pasa es que ahí han habido varias, digamos, varias cositas que se están aclarando aún incluso con el mismo Agustín Codazzi y la superintendencia. No sé aquí quién tiene experiencia de pronto de otro gestor que pues que no sea Antioquia, que sé que estamos Alba y Santiago. William, no, William, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde te conectas? ¿De aquí de Medellín o? Sí, aquí en Medellín. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y trabajas ya en el sector del catastro Sí, o hace muchos años, más de 20 años en el catastro. en dónde? Estuve como hasta el 2009, trabajé en catastro haciendo formaciones catastrales y actualizaciones. Y en el 2018 retomé otra vez las actividades con catastro porque hubo un tiempo que me dediqué a la empresa privada. ¿Pero catastro municipal o catastro Antioquia? Catastro Antioquia. Ah, bueno, no. Pues de más que te conozco, no te tengo en el radar en este momento. Y Sandra, Einer Felipe. Liz Nelly tiene de pronto alguna experiencia de la gestión catastral allá. Hola, profe. Pues yo no trabajo en nada de eso, profe. Todavía no. Pero cuando te ha tocado consultar a nivel académico la información, cómo sabes que está allá en el territorio? Ah, ok. Lo último que supe fue que por medio del IGAC, que el año pasado se descentralizó Villavicencio, que es la capital del Meta, y pues hasta ahorita es que están abriendo la oficina como tal y se están organizando como tal, la oficial en Villavicencio. Ah, ok. Entonces ya, digamos, Villavicencio va a ser gestor catastral. Sí, señora. Ah, listo, perfecto. Hola Luz Ángela, ¿cómo estás? Bueno, entonces, eso era respecto pues a la pregunta que estaba haciendo o al comentario que estaba haciendo la compañerita Alba. Espérenme, aquí ya voy a compartir la presentación para que demos inicio. La descargo que la tengo en la web. Listo. Listo. Compartir.
Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Como ya les había dicho ahorita, ay, espérense que se quedó ahí pegado. A ver, eso. Como les había dicho, hoy nos encontramos en marzo 8. Ay, verdad, antes fui mal educada. Feliz día a todas las mujeres por ser parte fundamental de la sociedad. Más allá de felicitar, es un día de conmemoración a la lucha de por la lucha de nuestros derechos, ¿cierto? Ante la sociedad, que a lo largo del tiempo han sido reconocidos y sin embargo todavía nos falta un poquito de camino por recorrer. Muchísimas, muchísimas gracias a todas por poner su granito de arena a la sociedad. Feliz día. ¿Cómo la Profe, han pasado? gracias, lo mismo a todas. Listo. Y a las que son mamás, mejor dicho, doblemente trabajo. Listo. Seguimos con el hilo del tema de avalúos que veníamos trabajando anteriormente y al final aquí ven un tema que dicen ustedes, uy, ¿cómo así? Tips correos electrónicos. Es un temita que quizás a veces lo damos por alto, lo damos por alto y estos son espacios que deben ser complementarios a su formación académica, ¿cierto? Entonces, varios de ustedes incluso ya pueden estar en prácticas y les va a tocar en su día a día estar escribiendo correos electrónicos a sus mismos compañeros, al jefe, dar respuesta a los usuarios, contestar oficios, eh, tan sencillo como escribir un WhatsApp, ¿cierto? Hay mensajes que deben tener alguna forma y sobre todo cuando no hay de pronto una relación estrecha de amistad o familiar, donde no hay un tipo de confianza y es importante. ¿Por qué lo digo? Porque mi experiencia ya como docente y en la gobernación de Antioquia llevo ya varios años siendo tutora de practicantes, de varios estudiantes de práctica y lo veo también, digamos, en el diario de la comunicación entre las personas y es muy importante y da mucho agrado cuando uno le llega una solicitud o una petición o una consulta escrita de alguna manera, digamos, formalmente y con una estructura medianamente clara. Entonces, esos son unos tipsitos que les quiero dar al final para que lo utilicen tanto en la vida académica, en la personal y en la profesional. Les recuerdo, horarios miércoles de 4 a 5 y media, martes de 4 a 5. Como siempre, mantengamos los micrófonos en silencio, levantar la mano, pueden prender la cámara el que quiera, utilizar el chat y siempre manejar un lenguaje y un comportamiento respetuoso con todos los que estamos participando del encuentro. Estar muy pendientes de los mensajes porque, por ejemplo, como lo que pasó ayer, que fue algo de último momento, entonces estar ahí como al día. Esto es lo que veníamos hablando todas las clases anteriores. La última clase habíamos visto como qué tipos de inmuebles se pueden evaluar. Habíamos hablado de lotes de terreno, unifamiliares, bifamiliares, trifamiliares, locales comerciales, bodegas industriales, oficinas, fincas, zonas comunales, ¿cierto? Todas ellas con su respectiva descripción en cuanto a qué se refiere. Ahora, vamos a hablar de la revisión de avalúo. ¿Quién me quiere decir qué es una revisión de avalúo? ¿A qué se refiere una revisión de avalúo? Profe, no sé, pues voy a decir algo así como al aire, de pronto es como una rectificación del proceso que se hizo inicialmente. Pero una rectificación, ¿de qué tipo de aspecto o en qué sentido? Como evaluar si el proceso quedó correcto. Okay.
El proceso de inscripción. ¿Quién más quiere decir que piensa o que sabe que es una revisión de avalúo? Profe, la revisión de avalúo no es lo mismo que la estimación. No, Que la autoestimación, no. autoestimación. Ah, bueno. Entonces, profe, hay Profe, que... cuando después de una actualización o de una facturación, Hacen el reclamo. el impuesto llega muy alto, entonces se solicita una revisión de avalúo en el predial porque fue que subió de un año para otro el impuesto. Exacto. Digamos que es uno de los motivos por los cuales las personas se dan cuenta. ¿Cómo se dan cuenta que subió? Digamos, puede ser el avalúo sin tener en cuenta la tarifa por el impuesto. Acá Sandra pone es evaluar el valor del suelo y de la construcción. Perfecto, exacto. Entonces, básicamente tiene que ver con todas las apreciaciones que ustedes hicieron. Entonces, la revisión del avalúo, el propietario, poseedor u ocupante, ¿cierto? Miren que aquí le están dando la potestad a todas las categorías de la tenencia para poder presentar una solicitud de revisión del avalúo a partir del siguiente día a la fecha de la resolución mediante la cual se inscribe el predio o del acto que haya modificado el avalúo en catastro. Entonces aquí hay que tener pendiente algo muy importante. No necesariamente tiene que ser por una actualización catastral. ¿Que muchas ocurren por un proceso masivo de actualización catastral? Sí, pero podemos tener un ejemplo, un trámite en curso de una rectificación de área, ¿cierto? De un predio A. Y el predio B, ese predio B se va a afectar en esa rectificación. En este caso, vamos a decir que se le va a aumentar el área. Un solo componente de los tantos que apuntan al cálculo del avalúo, el área, porque ya sabemos que el área, la codificación del suelo, o sea, la zona geoeconómica, las zonas geofísicas, la construcción, todo eso, el valor de la construcción, si tiene construcción o no, todo eso me va a generar el avalúo. Entonces, para el ejemplo que se está poniendo, si hay un predio que se está afectando y se le va a aumentar el área, por ende, ¿qué se le va a aumentar? El valor del predial. No lo veamos al impuesto El avalúo. El avalúo. Miremoslo a nivel de catastro, ¿cierto? Porque recordemos que el valor del impuesto predial es el resultado del avalúo por una tarifa. Espérenme un segundito que me está escribiendo Natalia. Sí, acá estamos. ¿Alguien le puede decir a Natalia que sí, acá estamos en el encuentro? Entonces, aumenta el avalúo. Entonces, esa persona la que hizo la solicitud, y si a esa persona o personas propietarias, poseedores u ocupantes del predio que se vio afectado fue vinculado y también los notificaron, o en su defecto no los notificaron, pero al cabo del tiempo ellos se dan cuenta que, ¿cómo se van a dar cuenta? Que su valor cambió porque el impuesto predial vino de una manera diferente, porque ese acto administrativo, cuando termina, tiene efectos registrales, pero también tiene una vigencia, la cual esa vigencia, ¿a qué se refiere? A la vigencia cuando se va a aplicar para fines fiscales en el municipio. Entonces, la persona, en el caso que haya sido vinculada y también fue notificada, en ese momento que la persona tiene ese acto administrativo, esa resolución y le están diciendo que su predio aumenta, en ese mismo momento la persona puede hacer varias cosas. Una, ¿cierto? Interponer un recurso para que esa solicitud sea revisada nuevamente. Dos,
aceptarla, pero al mismo tiempo, después de eso, puede pedir, por ejemplo, una revisión del avalúo, porque ella está considerando que así haya aumentado el área, deben de revisarle el avalúo, ¿cierto? Pero si esa persona no fue notificada y como aumenta el área y se aumenta el avalúo, la norma que me dice, cuando aumenta el avalúo en un acto administrativo, ¿qué dice la norma que se debe aplicar? ¿A qué vigencia? Todos tienen claro el tema de las vigencias para áreas, porque todos los trámites, todas, digamos, las inscripciones, los trámites, todo ese tema tiene diferentes vigencias. Si el avalúo me incrementa la vigencia de ese acto administrativo, ¿cuál? A la actual, dice Sandra. ¿Quién da más? Entonces les recuerdo, la vigencia es, si el avalúo disminuye, nos vamos hasta el año de la actualización. Exacto. Si disminuye a la última actualización o también donde se cometió un error, en ese acto administrativo. Bueno, si se mantiene, el avalúo no se modificó al actual. Es decir, para el caso en el año que estamos en curso, 2023. Pero si el avalúo aumenta, su aplicación va a ser para el 2024. Entonces, si esa persona no fue vinculada en el proceso, no tuvo manera de enterarse en ese momento y su predio va a seguir, se va a ver reflejado todo el tiempo, toda esta vigencia del 2023, ¿cómo? Igual, porque solamente hasta el 2024 es que la persona se va a dar cuenta que su área cambió. ¿Listo? Entonces, en ese momento, si el área le cambia, si el avalúo le cambió, por ende le va a cambiar la factura y probablemente la persona va a decir, ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Y puede hacer, si el tema es respecto al avalúo, una solicitud de revisión de avalúo. ¿Listo? Entonces, por eso dice, mediante cuál se inscribe el predio o del acto que haya modificado el avalúo en catastro, que también, como lo dijimos, puede ser una actualización catastral. ¿Cierto? Pero, ojo, esta revisión de avalúo no es solamente decir, ay, venga, es que considero que mi predio tiene, el avalúo está muy alto, sino que miren que debe ir acompañada de unas pruebas. Entonces, muchas veces las personas dicen, vea, es que yo venía pagando el impuesto predial por tanto tiempo con base en este avalúo, y repentinamente cambió. Y aquí este avalúo se está incrementando mucho, ¿cierto? Entonces, las pruebas establecidas en normativa vigente que fundamente la variación presentadas por cambios físicos, valorización, cambios de uso o mercado inmobiliario. Un ejemplo, una persona puede pedir una revisión de avalúo en el caso que las condiciones físicas del terreno hayan cambiado. Entonces, si hubo una avalancha y el terreno fue deteriorado, ¿ustedes qué consideran ahí que puede pasar? Cambia el avalúo. Exacto. Pero las condiciones, lo que pasa es que cuando la gente va a catastro departamental, exigen muchas cosas para revisar el avalúo. Entonces hay gente que no tiene como, por ejemplo, un plano topográfico una persona le están cobrando entre 800 y 1 millón de pesos, le están pidiendo cuando el predio no tiene jurídica, porque es un baldío, entonces que sin jurídica no lo reciben. O sea, las oficinas de los municipios le están poniendo mucho problema a la gente para revisar el avalúo. Fuera que se demoran una eternidad para contestarle, pues, pero son muchas las cosas que uno esperaría que con los nuevos gestores catastrales todos esos trámites se minimicen y los tiempos para la gente se minimicen. Pero es que reclamar hoy una revisión de avalúo en Antioquia, esa es una eternidad, más los requisitos que están pidiendo en la gobernación para hacer un trámite de esos. De revisión de avalúo, ¿tiene más requisitos que la rectificación de área?
Porque No, igual los la requisitos, ratificación de área sí son palabras mayores, eso sí es otra cosa. porque igual Ahí sí que hay demoras. porque igual los requisitos están, digamos, sujetos a la normatividad, ¿cierto? O sea, los requisitos no pueden superar la normatividad. Espérame un segundito. Alba, tú me haces un favor. ¿Será que le puedes mandar el link a... Ah, me está diciendo que el que tú mandaste no es el link. Dile Discúlpenme. que yo mandé, yo también lo envié al grupo, yo también envié el link para que se conecte. Profe, me está hablando. Sí, es que Natalia me está diciendo que está intentando entrar y que no ve a nadie. Profe, con el que yo mandé al grupo, con ese entré yo. Bueno, me está diciendo que no le está funcionando. Se lo pueden mandar para yo no, digamos, parar aquí la clase y me colaboran con eso. Muchas gracias. Entonces, lo que te estaba diciendo, los requisitos igual están sujetos a la normatividad y desde la misma normatividad, entonces, digamos, quitemos el apellido Antioquia, ¿cierto? Porque al igual, eh, yo no me di cuenta quién fue el que habló, ¿fue Santiago o fue William? William, Fue William, bueno, William. No sé si William ha tenido la experiencia también de pronto en otros gestores. Yo por lo menos precisamente en estos momentos estoy teniendo por un amigo, por un conocido, la experiencia con otro gestor de otro territorio. Ni siquiera voy a decir quién para no herir susceptibilidades. Y yo dije, wow, pues no es que allá se hacía de una forma más expedita, no entiendo. Entonces, como uno conoce, digamos, una parte, cuando uno conoce el resto, dice, bueno, estamos o todos igual o aquí hay un poquito de mejoras. Ese no es el aliciente, porque el aliciente es que cada vez que se tenga una mejor información y unos mejores procesos, pues, ¿cuál debe ser el resultado? Unas mejores respuestas o mejores respuestas no, porque puede que las respuestas sí sean las correctas, pero no en el tiempo oportuno, ¿cierto? Pero para esos tiempos oportunos hay otras variables externas y son varias que afectan esos procesos. Y ahí vamos a hablar de diferentes variables. Una de esas, económicas. Cada anualidad, ustedes saben que hay unos tiempos muertos de contratación, entonces en varias oficinas catastrales, gestores, operadores, hay personas que no están directamente vinculados con una continuidad y quizás esos trámites de contratación, ¿qué hacen? Que baje la operación catastral y que cuando se vuelve a iniciar ya hay un represamiento. Esa una. Dos, digamos, cosas políticos, factores políticos. Cada vez que hay cambios de administración, muchas veces cambian el personal que por cierto tiempo ya se venía capacitando, que ya tenía un conocimiento, y como hay cambio de gobierno, hay cambio de personal. ¿Eso qué pasa? Eso afecta mucho, hola Nati, la continuidad, porque es en muchas ocasiones tomar a una persona y volverle a enseñar y a que tome ese proceso. Cuando entonces esa persona ya está suelta, ya tiene la experiencia, vuelve y pasa lo mismo, ¿cierto? Factores sociales. Muchas veces hay territorios que se hacen inasequibles para la gestión catastral por temas de seguridad, por temas de orden público, municipios que están incluso, como siempre lo hemos mencionado en varios espacios, en este momento desde su formación, por temas climáticos. Es más, si nos damos cuenta, el mapa específicamente de Antioquia, y así habrá muchas partes de Colombia en donde no se tiene toda la cartografía. ¿Por qué?
por temas climáticos, porque tienen una nube propia, llueve todos los días y no se ha podido levantar la información. Entonces, mira que son muchos factores que hay que controlar para que, digamos, todo esté bien. Bien no, excelente. Entonces, son, digamos, trámites que son complejos porque dentro de un mismo trámite o dentro de una misma actuación hay que revisar muchas variables. Muy diferente si hablamos de un cambio de propietario, ¿cierto? Es que un cambio de propietario, William, tú eres el dueño y hoy es Alba. ¿Qué se debe hacer para ese trámite? Corroborar simplemente la qué. Una mutación de primera BUR. clase. Sí, una mutación de primera clase por medio del BUR, pero ¿qué es lo que yo debo garantizar? De que sea el titular, que yo le estoy poniendo al que tiene el título, a él o los que tienen el título de derecho real, ¿cierto? Profe, pero uno sí Entonces, se da cuenta, uno sí se da cuenta que en la gobernación hay funcionarios que por el mismo proceso que usted habla no saben mucho del tema o uno no sabe cómo llegaron a esa oficina, porque no saben ni a dónde están parados, se pierden en una piscina, no saben la nomenclatura, van a un municipio y cogen un plano y no saben cómo organizarlo. O sea, uno ve gente que realmente no tiene por qué estar ahí, pero esa gente debería ser consciente que no sabe y no entorpecer los procesos. O sea, si usted ve que no sabe para qué se va a poner a entorpecer un proceso si usted no tiene los argumentos técnicos y jurídicos para frenarlo. No, que se deje ayudar o se deje asesorar de las personas que saben para que los procesos continúen. Lo que pasa con los funcionarios de la gobernación de Antioquia que no saben, porque la gente que ha sabido ha ido saliendo, porque se ha ido jubilando, porque se están pensionando, bueno, pero los que están llegando no saben de dónde están parados. digamos que eso tú lo estás viendo desde la óptica de la gobernación de Antioquia y creo que eso pasaría en absolutamente todos los gestores, ¿cierto? O sea, para no ponerle título, porque yo te dije que esas variables que mencioné anteriormente ocurren en absolutamente todas las partes. Eso ya es un tema del ser, como siempre les he dicho, del ser humano. Y ante eso es demasiado complejo. Hay circunstancias que rodean a una persona que quizás la hacen también estar en ese sitio bajo esas circunstancias y digamos que este no sería el espacio como para entrar a juzgar. Pero eso que tú estás mencionando se puede ver en todos los gestores y en todos los espacios y no solamente en Catastro, sino en muchos espacios de trabajo. Hay personas que quizás no tienen las mismas habilidades que otra o ni siquiera cumplen con algunos requisitos y están cumpliendo ciertas funciones. Eso es una realidad innata que hay laboral, porque eso no solamente se ve, es cierto, en Catastro. Tú lo puedes ver en una notaría, en un juzgado, ¿cierto? Si te ha tocado hacer trámites en cualquier oficina. No, sí, no es el ánimo de denigrar de nadie ni de discriminar a nadie, sino que uno dice, si queremos mejorar con todo este cuento de catastro multipropósito, hay muchas cosas que hay que cambiar y debemos de empezar por tener un mejor personal calificado en los gestores catastrales. Ese es el ideal, por eso te digo, digamos que ese es el ideal, pero como hay varias variables que no dependen de ti, ni de Alba, ni de Lorena, y digamos, como dice el dicho, una sola golondrina no hace verano, se salen de nuestras manos y se tiene que trabajar con lo que se tiene, con las herramientas que hay. Entonces, un trámite, como te digo, de esos de revisión de avalúo, como el de rectificación de áreas, es un trámite que tiene muchas aristas para revisar, porque efectivamente estamos afectando o se va a revisar el avalúo de un inmueble. Entonces pensemos en que sí, se pone más, ¿a quién se está afectando? Al contribuyente. Y si se pone menos, ¿a quién estamos también afectando? Al municipio. Denme un segundito, por favor. Entonces, vamos a
dependiendo de la decisión que se tome, se va a afectar a una parte o a otra. ¿Listo? Entonces, la idea es que sea lo que siempre se quiere con la norma, lo justo, lo que es. Entonces, dentro de esa revisión de avalúo, como les estaba comentando, deben de acompañarse de unas pruebas. Lo que les estaba diciendo, si la persona viene pagando cierto impuesto y en el impuesto, cuando ustedes revisen alguna factura, dice valor, avalúo catastral, mire, es que durante tantos años estuvo así con los incrementos, de aquí qué pasó, ¿cierto? Si la persona quizás en algún momento hizo un avalúo comercial y se dio cuenta que es que está desfasado su, su valor. Eso es lo que se dice. Ahora, lo que decía el compañero es que a veces se piden muchas pruebas. Vamos, y no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad o ha tenido la oportunidad de estar en conferencias, por ejemplo, con gestores o con operadores catastrales o con oficinas de catastro del exterior, en este caso España. Yo, profe. Listo. Por ejemplo, para el caso de España, España te dice, partiendo de se los voy a poner, digamos, no literal, porque esas no son sus palabras, pero en resumidas cuentas, vea, esta es mi información. ¿Ustedes están de desacuerdo de eso? Ah, listo. Entonces, apórteme absolutamente todo. Incluso hay unas herramientas que los mismos usuarios son los que mueven. Y si usted induce al error al Estado, usted va a responde creo que económicamente, penalmente, allá en el Estado. Imagínense, o sea, ya son súper rigurosos y ellos dicen, nosotros no hacemos visitas, no gastamos en hacer visitas, las personas nos tienen que aportar absolutamente todas las pruebas, le cargan la prueba absolutamente toda al usuario. Ellos partiendo obviamente de tener una información, digamos, de medianamente a con unos estándares buenos. Acá incluso nosotros hacemos visita todavía, cargamos con esa responsabilidad de ir a campo, verificar de datos, consultar, tenemos con los diferentes convenios con varias entidades en donde se consulta, digamos, en este caso el BUR, para no entrar en demoras y en gastos a las personas. No, es que vea, como el predio de al lado no sabemos si está bien ubicado, si realmente es el que corresponde con el lindero que mencionan en el título, necesitamos verificarlo, por favor aporte el folio de matrícula del predio. No, porque entonces mientras se le contesta a la persona y mientras la persona lo trae, primero es mucho más tiempo. Y segundo, sería un costo extra, hablando de uno. Y cuando tenemos 10, 20 colindantes, imagínense, sería más dinero. Para eso hay convenios interadministrativos que se tienen para poder agilizar y tener información a la mano. Entonces, profe, ellos dime. también tienen una forma sí, el propietario es como el que hace el movimiento en un sistema como que ellos tienen. Y si el propietario, por ejemplo, le hicieron la escritura hoy y él no la descargó a ese sistema, a él le van a cobrar una multa. Sí, es que por eso te digo, allá absolutamente toda la responsabilidad se la cargan a la persona, no el Estado. Entonces, partamos que siempre que miramos para abajo, también tenemos para arriba mucho con qué comparar. Ahora, el término de la revisión del avalúo catastral y los recursos que proceden se regirán por lo dispuesto en la Ley 995 del 2019. O en su caso la norma pues que lo modifique, adicione o derogue. Recuerden que estos actos administrativos tienen la oportunidad de poner recursos. ¿Cuántos tipos de recursos tenemos? Aquí todos ya han visto legislación, ¿cierto? La estamos viendo, profe. Varios ya la han visto. Varios están o han estado en la gestión catastral. ¿Qué tipos de recursos hay? No se acuerdan. Se los recuerdo.
Hola, hola, hola. Por favor, profe. Listo. Tenemos recurso de apelación. ¿Sí se acuerdan? Sí. Espera. En subsidio de apelación y el recurso de reposición y recurso en subsidio de apelación. ¿Saben la diferencia de esos dos? Profe, yo no. ¿Los otros sí o el silencio sí o es no? Para saber si ahondo en el tema. Ah, Yo tampoco, hasta ahorita lo escucho. listo. Digan sin pena, no saben. Profe, me dijiste recurso de reposición y recurso en subsidios de apelación, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hoy tengo un acto administrativo. Hoy salió el acto administrativo con fecha miércoles 8 de marzo. Me notifican, digamos que me notificaron por el correo electrónico porque yo di como medio de notificación el medio electrónico. Acuérdense que uno escoge el medio de notificación. Listo. Entonces me notifican. Cuando me notifican me están diciendo y me mandan el acto administrativo. Yo como ciudadana responsable, ¿qué debo de hacer? Y ahí sí voy nuevamente. Debo de hacer eso y la mayoría no lo hacemos. Contestar, profe. No, leer ese acto administrativo, sino que el afán que hace, ay, no, sí, venga, entrégamelo, pum, 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 y firmo y me voy. Ya, notificado. Y cojo ese acto administrativo y lo pongo por allá debajo del escritorio o se lo entrego a la persona que quizás me está haciendo algún trámite, bueno, lo que sea. Es muy importante leerlo, sea en el mismo sitio o sea, pues, en su casa o donde sea, pero leerlo. Porque a mí me están dando una respuesta de lo que yo solicité. Cuando yo solicito algo, yo en mi imaginario tengo una idea de lo que pretendo que me respondan, porque es lo que yo pretendo que estoy solicitando. Un ejemplo, si yo hago una solicitud de revisión de avalúo, la estoy haciendo porque mi avalúo aumentó. ¿Cuál creerían que es la respuesta que yo estoy esperando? Que me digan que bajó, ¿cierto? Y si yo leo y por el contrario me están diciendo, no, es que el avalúo se sostiene y es así por esto y esto y esto, y yo aún con conocimiento o con desconocimiento sigo no conforme con esa respuesta y yo insisto, es que mi avalúo sí debe de bajar, yo tengo esa opción de poner recurso. ¿Y por qué es importante leer? Porque la misma ley dice que solamente hay unos días para ponerlo, para interponerlo. Pasado esos días ya no se puede interponer el recurso. Entonces, si yo me fui, firmé y a los 15 días fue que me acordé, ay, ve, voy a leer esto y lo leo, ya se pasaron los días. Son 10 días para interponer el recurso. Ahora, una vez se interpone el recurso, ¿qué quiere decir ese recurso de reposición? Es darle la oportunidad a la entidad para que revise nuevamente ese acto administrativo a ver si hay algún error. ¿Y la entidad qué debe hacer? Vuelve y activa y lo vuelven y lo revisan las mismas personas. Es decir, el ingeniero A vuelve y revisa al ingeniero A. El auxiliar A vuelve y revisa al auxiliar A. El abogado A vuelve y revisa el A y el técnico B, el técnico A con el técnico A. ¿Listo? Las mismas personas revisan ese acto administrativo. Una vez se termine el proceso, vuelve y sale otra resolución, la resolución del recurso. Y voy a poner este ejemplo. Se sigue sosteniendo la decisión. Ah, no, es que se sigue sosteniendo la decisión. Y la persona insiste, no, es que está equivocado, mi avalúo debe de bajar, está muy alto, señores, ustedes no han visto el error, se le ha pasado 2 veces a esos funcionarios, yo necesito ya que me los cambien.
y que lo revise una persona externa. Entonces pone un recurso que se llama recurso, pues no externa a la entidad, sino externa ya a los que han revisado. Se llama recurso de reposición en subsidio de apelación. Entonces, ese trámite lo vuelven a revisar, pero ya no lo revisa el ingeniero A, sino el ingeniero B, el técnico B, el abogado B, y en ese momento esa sería la última decisión. Y esa decisión es la que queda en firme. Ya no hay más tiempo para interponer recursos. Ya ahí se agota lo que se llama agotar la vía administrativa. ¿Ya les queda claro? Entonces, en ese orden de ideas, profe, primero uno debe solicitar un recurso de reposición para que las mismas personas revisen el proceso y, y vuelvan a revisarlo a fondo, mirar en qué se equivocaron, si Sí, está bien. porque son procesos que hacen personas y que puede ocurrir, o sea, a cualquier persona se le puede pasar algo por alto y puede que haya errores. Y si Proficio ya lo revisan y siguen pues, firmes en que es así y yo sigo con el descontento, ya yo puedo presentar un recurso de subsidio de apelación. ¿Cierto? Y lo revisan otros profesionales, o sea, los mismos perfiles, ¿cierto? Sigue el mismo flujo, el mismo trámite, porque el trámite no cambia, pero sí cambian las personas que lo revisan. Listo, Y ahí profe. sale también una respuesta. Ahora, también puede ser que entonces en el recurso se dieron cuenta, ay, sí, había un error, se corrige el acto administrativo y con eso, bueno, listo, y la persona ya, digamos, satisface y pasados los 10 días, ese acto administrativo queda en firme. Hay algo que también se utiliza y es que es un recurso, pues no de estos recursos, sino algo que las personas tienen cuando tienen mucho afán en sus trámites y se llama renuncia a términos y eso se puede aplicar en varios tipos de trámites de la vida diaria. Entonces usted le entregan su acto administrativo y usted el afán llega, no, sí, yo necesito que eso esté ya mañana porque es que eso necesito que esté mañana ya en registro, pues en el folio de matrícula ya esté el área, mejor dicho, se me va a perder el negocio, y usted llega y firma renuncio a términos. Cuando la persona renuncia a términos, quiere decir que ya no va a poner ningún recurso y después de haber firmado la renuncia a términos no cabe ningún recurso. Entonces, cuando las personas firman, deben de tener muy claro qué están firmando. Entonces, deben de leer para que sea eso, que sí esté correcto y firmar términos para que ya ese trámite no espere los 10 días que tiene para estar en firme, por si ponen algún recurso, sino que, un ejemplo, firmó hoy, mañana que cierra el sistema y el día hábil, ya esté en firme ese acto administrativo, que se llama nota ejecutoria. ¿Habían escuchado todos esos términos? No, profe. William, Santiago, me imagino que ustedes sí que han estado en catastro más Sí, tiempo. profe. Sí, profe, la nota ejecutoria, sí. Exacto. ¿Y William? Sí, señora, sí, claro que sí. Bueno. Entonces, todos los términos es importante que ustedes también los tengan presentes, los vayan anotando. Igual le pueden preguntar a la profesora Sandra Patricia alguna ampliación del tema, que quizás ella es la más idónea para esos temas. Bueno. Profe, y también renunció a términos. Sí, renuncia a términos, exacto. Listo. En el artículo 1 de la Ley 995 del 2019 habla sobre los avalúos catastrales y dice, los catastros se regirán por lo dispuesto en el modelo de catastro multipropósito. Los criterios y las normas para la inscripción por primera vez, como los de conservación y actualización, se ajustarán al mencionado modelo. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que está en conservación y todo lo que va a ser actualizado, ¿qué dice? Debe ser ajustado al nuevo modelo del catastro multipropósito. ¿Y cuál es ese nuevo modelo? El modelo LAM. En el artículo 4
se tiene que dice, los propietarios, poseedores o las entidades con funciones, estamos hablando de la misma ley, ¿listo? La ley 995 del 2019. Los propietarios, poseedores o las entidades con funciones relacionadas con la tierra podrán presentar para efectos catastrales en cualquier momento solicitud de revisión catastral cuando considere que el valor no se ajusta a las características y condiciones del predio. Entonces, lo que les decía ahora, tengo un terreno, un caso específico, cuando ocurrió lo de Armero, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen que con ese terreno de Armero, qué pasó? Era un pueblo muy próspero, muy organizado, agrícola, y llegó esa avalancha, empezando que destruyó los linderos. En este momento todavía se encuentra con la reestructuración de ese territorio que, gracias a Dios, una temporalidad anterior, no sé si fueron meses o años, habían hecho unos vuelos y se tenían unas fotografías aéreas un poco antes de que ocurrieran los hechos, y por medio de esas fotografías aéreas, que no son ortofotos, son fotografías aéreas de las anteriores, las cuadraditas, las que se miran con los estereoscopios, se ha podido hacer un poco de la reconstrucción y con la jurídica de las bases de datos que se tienen en registro, un poco de la reconstrucción de lo que era el Armero. Pero entonces, para esos casos, para esos predios, ¿qué pasa? Su avalúo se ve afectado, ¿cierto? Miren que también la norma dice que, y respecto a lo que decía William, es que se demora mucho. Y miren que la norma pues da 3 meses, que ya es bastante. Pero ustedes, ¿qué creen que como la realidad? Ese trámite se demora 3 meses. ¿Cierto que no? Se demora un poco más. 3 años. ¿Ah? Por ahí 3 años. Yo creo, y eso que nos diste ahí pasito, yo creí que ibas a decir 3 siglos. No, pero sí son trámites un poquito demorados. Ahora, en una revisión de avalúo, no solamente entonces se revisa el terreno. Una de las variables es revisar el terreno, ¿cierto? Las condiciones se han cambiado, físicas, geoeconómicas, los valores del terreno de la zona. Un ejemplo, si un territorio se ha visto expuesto a diferentes eventos políticos sociales, eso afecta el valor de la tierra, ¿cierto? Sí, claro, bastante. Natalia, profe, la tengo semillero. Listo, Nati, tranquila. Gracias. Entonces, eso puede afectar en el tiempo. Si la construcción fue abandonada y el día de hoy está deteriorada, eso va a afectar la construcción. Si tenía construcciones y ahora no tiene, eso va a afectar el avalúo. Si por el contrario no tenía construcciones y ahora tiene, eso va a afectar el avalúo. O si tenía una construcción y la remodelamos, ¿cierto? Le cambiamos piso, le pusimos el mejor baño lujoso, puertas gigantes, eso va a cambiar el avalúo. Entonces, mire que en una revisión de avalúo hay que revisar prácticamente toda la propiedad, todas sus variables, empezando por el área. Tenemos que garantizar si el área ha sido modificada o no. Dentro de estos artículos, ¿ustedes saben qué son los parágrafos? Constantemente leemos muchas normas y vemos que dice parágrafo, parágrafo. ¿Qué es un parágrafo? Y yo sé que muchos los pasamos por alto. Ay, no, leamos el artículo y del 1 al 2, del 2 al 3 y no leemos a veces los parágrafos. ¿Qué son los parágrafos? ¿Los han leído? ¿Los han visto? Sí, yo los he visto en la norma. ¿Cómo? Yo los he visto en la norma, pero la verdad, pasé de largo. Uno pasa de largo.
William, ¿sí lo ha visto o sí sabe qué es? Pues son como párrafos que dan claridad al artículo. Es correcto. Son aclaraciones, ampliaciones sobre el artículo inmediatamente después del que se está hablando, no del siguiente. Entonces, por eso es muy importante que también los lean, porque ahí se amplía o se aclara información respecto al artículo. Muchas ocasiones no lo leemos y lo que estamos buscando puede estar en el parágrafo. Y es un recurso que usa, pues creo que todas las normas. Entonces, por ejemplo, parágrafo 1. La revisión del avalúo no modificará los calendarios tributarios municipales ni distritales y entrará en vigencia el 1 del año siguiente en que quedó firme el acto administrativo que ordenó su anotación. Por ende, yendo en concordancia a este parágrafo, era lo que estábamos hablando de las vigencias, ¿cierto? Si un acto administrativo no tuvo cambio en su avalúo, por eso la vigencia sigue siendo la del actual, porque su cobro en Hacienda va a seguir igual. Y eso no me va a afectar a mí los calendarios. Es decir, si un municipio cobra trimestral o mensual o anual, ese acto administrativo a mí no me tiene por qué cambiar el tema de Hacienda, porque son temas aparte. Pero si el avalúo, por el contrario, aumentó, yo en este momento tampoco le puedo ir a decir a Hacienda, venga, modifique y esto ya y auméntelo a partir del día de mañana, sino que vea, este predio cambió su avalúo. Vamos a poner un ejemplo en el mes de junio. Bueno, vea, de junio a julio usted tiene para hacer, pues, obviamente las modificaciones en la base de datos se hacen con insumo ¿de qué? De la base de datos catastral, que es la que pasa los avalúos. Entonces, para que usted en la anualidad, a partir del 1 de enero del año siguiente, usted haga las modificaciones pertinentes de esos actos, de ese o sus actos administrativos que hayan modificado. ¿Listo? Parágrafo 2. Los contribuyentes podrán solicitar la devolución o compensación de los saldos a favor originados en los pagos en exceso o de lo no debido dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo a pagar o al momento de su pago. Esos ya son temas ¿de qué? De Hacienda. Nosotros simplemente expedimos un acto administrativo que va a tener una vigencia y que va a tener unos efectos catastrales y también posiblemente unos efectos tributarios para Hacienda. Y ya la persona debe de hacer la otra fase del trámite, que es ir al municipio. Yo no sé si hay municipios que sí devuelven o que ya más bien cruzan cuentas y compensan, etcétera, para ver si tienen excedentes, saldos a favor o si por el contrario antes es debiendo, está en saldo rojo con la parte tributaria del municipio. Ahora, ¿cómo es la forma de la petición de la revisión? Los propietarios poseedores y las entidades con funciones relacionadas con la tierra deben pedirlo por escrito ante el gestor catastral, ¿cierto? ¿Y por qué entran ahí las entidades? Porque sabemos que las entidades también tienen bienes. Un ejemplo, la Gobernación de Antioquia tiene bienes de terreno, tiene predios cargados a nombre de la Gobernación y ellos como entidad solicitan al gestor, que es la gerencia de catastro, los trámites pertinentes. ¿Por medio de qué? Por medio en este caso, ¿cierto? De la dirección, secretaría, gerencia de bienes, como se estipule, en dicho municipio o dicha gobernación. Para poner un ejemplo, puede ser la fiscalía, puede ser la DIAN. Muchas de estas entidades tienen predios y pueden hacer gestiones ante el gestor catastral. ¿Listo? Directamente o por un conducto de sus apoderados o representantes legales. La revisión del avalúo catastral con las pruebas del mismo no se ajusta al mercado inmobiliario. Recuerden, muchas veces lo hemos hablado, que una cosa es el avalúo catastral y otra cosa es el avalúo comercial. Pero que
al fin y al cabo terminan siendo el uno insumo del otro y viceversa. Lo hablamos en la sesión pasada, creo, o en la antepasada. En la petición de revisión de avalúo, el solicitante debe indicar la o las vigencias sobre las cuales hace la petición y las pruebas deben de corresponder a las vigencias solicitadas hasta la última actualización catastral. Es decir, si la última actualización catastral de un municipio fue en el 2020, ¿hasta dónde puede hacer reclamo la persona? ¿Hasta qué temporalidad? Son 5 años, ¿no, profe? Son 5 años para actualizar los municipios. Pero ojo lo que estoy preguntando. Si un municipio actualizó por última vez, estamos en el 2023, y su vigencia de última actualización fue en el 2020, es decir, un ejemplo, lo hicieron en el 2019, fue aprobado en el 2019 y a partir del 1 de enero del 2020 cobró vigencia. La persona puede reclamar temas de avalúo hasta qué fecha hacia atrás como máxima. Puede pedir revisión de avalúo de 1990. No, ¿Por qué? tiene que ser a partir de la vigencia de la última actualización. Exactamente. Entonces puede pedir revisión hasta el 2020. Si por el contrario, como es la realidad, ¿cierto? Tenemos municipios que están actualizados, un ejemplo, en 2005, en este momento puede pedir una revisión de avalúo y puede pedirla hasta el 2005 porque su última actualización catastral fue en el 2005. O en su defecto, como lo habíamos mencionado antes, si en ese periodo del 2005 al 2023 hubo algún acto, pues se revisa también en qué acto administrativo fue que se modificó. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro porque muchas veces pretendemos pedir más de lo que la ley también nos permite. Listo. Aquí vamos a hablar de algo, digamos, muy puntual, ¿cierto? Los requisitos de los trámites de revisión de avalúo. Uno, bueno, esto lo voy a mencionar en términos de los requisitos que tiene el gestor departamento de Antioquia, gestor catastral Antioquia, que van de la mano, ¿cierto? Van de la mano de, pues, la normatividad, como les mencioné desde un principio, los requisitos no pueden estar por encima ni pueden superar lo que la ley está diciendo. Entonces dice, los propietarios o poseedores podrán realizar solicitud de forma escrita al gerente de catastro, bien directamente o por conducto de apoderado, abogado titulado o representante legal en el caso de personas jurídicas, requiriendo la revisión de avalúo, manifestando los motivos de su inconformidad. Entonces ahí es cuando leemos la cartica, señores catastro, necesito que revisen el predio ubicado en la vereda del municipio, lo que pasa, y le cuentan a uno la historia. Deberá suministrar la dirección del predio, nombres completos del propietario, poseedor, número de cédula de ciudadanía, matrícula inmobiliaria en caso de que sea propietario, ¿cierto? Para nosotros revisar en esos casos si ha tenido englobes, desenglobes, ventas parciales, qué movimientos también ha podido tener en el tiempo y que quizás no estén descargados en la base catastral y que por ende probablemente incluso puede ser un caso que tenga un área que no le pertenezca y que por eso el avalúo esté por encima del que él considera. Teléfono, dirección, es muy importante los datos de notificación y contacto. Y aquí algo muy importante, cuando se trate de predios en común y proindiviso, deben firmar todos los copropietarios. Habíamos hablado de común y proindiviso. Liz Nelly, en esa clase estuviste tú. ¿Te acuerdas qué es común y proindiviso?
Profe, preciso en ese entonces se me había ido el internet. Pero, Ah, pero yo miro la nota, pero que alcancé a escribir. Am, bueno, se fue el internet y alcancé a entrar cuando estabas hablando que es venta parcial. Y ahí me perdí. bueno, ya. Es que acuérdate que habíamos hablado que común y proindiviso es una propiedad y varias personas son propietarias bajo un porcentaje. Voy a ponerlo sencillo. Una propiedad, 10 propietarios, cada uno con el 10%. Es común y proindiviso porque ese 10% es sobre el total. Acuérdense que les puse el ejemplo del apartamento. Por ejemplo, está Juana y Pedro, son pareja, tienen en común y proindiviso un apartamento, ella es dueña del 50%, él es dueño del 50% sobre toda la propiedad. No quiere decir que Juana es dueña del baño, la cocina y la habitación principal y Pedro de la sala y las otras dos habitaciones. No, no se puede dividir. Cuando hay una división física, estrictamente hay una venta parcial, pues ya loteos que ya impliquen un folio de matrícula independiente. ¿Listo? En cambio, en el común y proindiviso tenemos una propiedad con varias personas bajo un solo folio de matrícula y todas esas personas tienen cierto porcentaje. Pero ellos no pueden decir, ay, vea, del caminito para allá es mío. Que físicamente muchas veces ellos hagan esas divisiones, sí, pero jurídicamente y para la legalidad y la formalidad no es así. Listo, por acá creo Ah, ok, que profe. O sea que es como decir que es como de los papás y que nombraron también a los hijos, que eso les corresponde a todos el 10%, digamos. ¿Cómo? Que los papás fallecieron y quedó, digamos, una casa a los hijos, ¿sí? Y que él va Ah, a decir, no, esta parte es mía y el otro es mío. No, es el porcentaje de todo que sí, les corresponde a todos. sí, por lo general las sucesiones se hacen, por lo general hay algunas sucesiones que se hacen bajo porcentajes, entonces toman, de este predio, entonces le dan un ejemplo, a la esposa que está viva el 50% y el otro 50% lo dividen para los hijos vivos y en su caso los hijos que no estén vivos, pues sí dejó hijos para los hijos de eso. Y así sucesivamente como trabaja pues las sucesiones. Em, eh, pero a veces en las sucesiones sí materializan, entonces todo depende. Pero esa es la idea, es un porcentaje sobre un todo. ¿Listo? Ok, o sea que es más referente a una propiedad horizontal, donde tienen los espacios públicos para todos. Lo que pasa es que una propiedad horizontal, cuando ya se reglamenta un edificio, voy a ponerlo así, o una parcelación también, cada apartamento tiene un folio de matrícula independiente. Entonces yo sí soy dueña de eso. Lo que pasa es que si ese apartamento yo lo comparto con alguien, y por eso te pongo el ejemplo de Juan y Pedro, de Juana y Pedro. Juana y Pedro son esposos y tienen un apartamento. Para los títulos, para la escritura, el 50% es de Pedro y el 50% es de Juana. Pero físicamente el apartamento no lo podemos dividir en dos, porque es en común y proindiviso. Y común y proindiviso es que yo tengo el 50% del todo y él tiene el 50% del todo. Es decir, la manera más sana de si en algún momento se va a liquidar, ¿cuál es? Vender, y si eso se vende y dio 100 pesos, pues 50, ahí sí dividimos eso. Ese porcentaje lo materializamos entonces y lo convertimos a plata. Entonces, si costó 100 pesos, pues 50 pesos para Juana y 50 pesos para Pedro. Pero materialmente en la propiedad, en los común y proindivisos, no hay linderos. Cuando tenemos ya linderos definidos, estamos hablando de loteos o de ventas parciales. ¿Sí ves la diferencia? Sí, profe. Listo. Tranquila que igual, si sigues teniendo duda, para eso son estos espacios.
Listo. ¿Esos documentos están cargados en la plataforma o dónde los consultamos, por favor? William, cuando hablas de documentos, ¿qué? ¿Las presentaciones o la ley? Les voy pasando por acá los nombres de la ley Ah, bueno, las presentaciones, para los que vienen conmigo hace mucho tiempo, Alba tiene la respuesta. Por lo general yo no las comparto, chicos. Están en las grabaciones y tienen acceso a ellos en las grabaciones de YouTube. ¿Por qué? Porque es material, digamos, que yo voy usando durante el tiempo y suele ocurrir que, además, fui también estudiante y sigo siendo estudiante, uno suele pasarse. Entonces, cuando menos pensó, la presentación de la profe ya está por todo el mundo. Entonces, más allá de eso es porque yo a veces la tomo, la modifico, le hago, voy a hablar de un tema, tomo de esta, hago de la otra. Entonces, por lo general, yo mis presentaciones no las entrego. Pero esto queda grabado en la plataforma. Y otra pregunta. ¿Qué pasa cuando uno de los comuneros ha fallecido? Pero es que un comunero es dueño, si fallece si fallece. Es para la solicitud de rectificación de área, que no puede ser que si son 10, Ya. un comunero haya fallecido, no se pueda presentar una rectificación, una reclamación. Pero en este caso, si un comunero ha fallecido, ahí tengo una duda. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, en rectificaciones de área, yo sé que bajo la 1732 y bajo la 1101 hay modificaciones respecto a las solicitudes de los herederos. Hay una de las dos que no lo permite y hay otra que sí lo permite. Fijo, si ya está hecha la sucesión, ¿cierto? Entonces, en ese folio de matrícula, pues ya se van a ver reflejados los sucesores de ese comunero. Si la sucesión no está para la 1101, en caso tal que fueran a pedir una rectificación de área, no se puede. Para una revisión de avalúo, te consulto, no tengo la respuesta 100% segura. Listo, yo te consulto y te comparto la respuesta para la próxima clase. Bueno, para terminar, entonces deben de adjuntar fotocopia de documento de identidad, copia de la escritura pública. El representante legal pues debe de exhibir el certificado de existencia y representación pues que la acredite. Y por último, pues deben adjuntar las pruebas que justifican la revisión del avalúo, ¿cierto? Lo que habíamos hablado anteriormente, si tienen planos, si tienen avalúos, aerofotografías, escrituras, bueno, absolutamente, si hubo alguna afectación de alguna vía de acceso, servidumbres, clase, todo, absolutamente todo lo que pueda afectar el avalúo. Este trámite tiene valor. Ese es el valor que se tiene en este momento para la vigencia 2023 para la gerencia de catastro. Esto es un valor que varía de acuerdo a los gestores catastrales, no está estandarizado y tiene unas taquillas de erradicación y además también se puede erradicar vía online, que también es uno de los servicios que ofrece pues la gobernación. Los tips se los dejo para que comencemos la próxima clase porque quiero que en estos 3-5 minutos definamos cómo vamos a hacer la reposición del tiempito de ayer. ¿Les parece mejor la opción 1 o la opción 2? Les recuerdo, la opción 1 es programar un día, una sesión y de una vez, pero entonces nos tendríamos en ese momento que poner de acuerdo qué día y qué hora. O más fácil en las próximas sesiones, digamos de a media hora, ir pagando, o como usted dice, no, profe, es que tengo clase después, entonces 15 minuticos vamos optimizando el tiempo. Ya ustedes me dicen, yo me acomodo.
Ah, profe, ¿y si hacemos otro día, otra clase en la mañana? como ustedes, pero por eso digo, yo me acomodo, la mayoría es la que debe de también decir si pueden y el horario. Pues yo puedo en la mañana o ya noche muy tarde, después de las 8, no sé los compañeros. Ok. ¿Qué dice William, Los Ángeles, Alba? Otro día mejor, listo. Ok. Entonces, ¿qué día podría ser? Más que a mí en la mañana es por el tema del trabajo, porque yo tengo permiso de docencia, pero para esta hora. Entonces, en la mañana, digamos que se me complica porque no tengo, o sea, estoy laborando. Tendría que ser, como tú dices, de 8 a 9 de la noche. Podría ser el próximo miércoles. Sí, Listo. profe. Listo, entonces el próximo miércoles damos esa clasecita de 8 a 9 de la noche. ¿Listo? Ok. Listo, chicos, que estén muy bien. Profe, ¿me regalas unos 3 minuticos? Claro que sí, voy a apagar la grabación ya y feliz resto de... Me voy